Bueno, hoy estamos celebrando, hermanos queridos, el acontecimiento más importante de la historia, el mayor acontecimiento de la historia, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dijo Leo varias veces, el Señor vive, realmente vive. Cristo es el Dios vivo que da vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Él es el Dios que venció la muerte. La tumba no pudo contenerlo. De hecho, hasta sus propios enemigos testificaron que esa tumba estaba vacía esa mañana de domingo que estamos celebrando hoy. Como prueba de su resurrección, el Señor se apareció varias veces, no una ni dos, varias veces durante un tiempo de 40 días a diversas personas, incluyendo a sus discípulos, incluyendo a María Magdalena, y en una sola ocasión a más de 500 personas. 500. Siempre cuando hablo sobre esto, hago esta pregunta: ¿usted cuántos testigos necesita para creer algo? ¿Cuántos testigos necesita para creer que algo que le están diciendo es verdad? ¿1, 2? Bajo la ley judía se necesitaban 2 o 3 testigos. En una sola ocasión hubo más de 500 con respecto a la resurrección del Señor Jesús. La resurrección de Jesús nos garantiza a nosotros, los creyentes, que la muerte tampoco se enseñoreará de nosotros. La resurrección del Señor es sinónimo de una gloriosa continuidad para todo cristiano, y al mismo tiempo la resurrección de Cristo confirma que todos los muertos serán resucitados. Lo voy a repetir: todos los muertos serán resucitados. Escuche, unos para vida y otros para juicio, según palabras de Jesús en Juan 5:29. La continuidad eterna de la vida es el preciado regalo de Dios para los creyentes, y es el terrible castigo de Dios para el incrédulo. Los creyentes nos gozamos en la realidad de la resurrección, por eso estamos aquí gozosos. Y nos gozamos también en la promesa de nuestra resurrección. ¿Qué hacen los incrédulos? Bueno, los incrédulos optan por ignorarla, optan por rechazarla, por ridiculizarla, o simplemente la ven como un mecanismo humano para aferrarse a una esperanza. Estas personas dicen: la gente necesita una esperanza, y se agarran a un cuento, a una historia, a un mito, que es la resurrección del Señor Jesús, con el deseo de un futuro mejor. Hermanos, les voy a decir algo. Hay muchas personas que prefieren creer que no hay vida después de esta vida. Prefieren creerlo. Escuche, si no hay una continuidad, y si nuestra existencia se limita a este tiempo en el cual nosotros vivimos en este mundo, esta es la implicación: no importa cómo vivimos. Si esto es todo lo que hay, si esta vida es todo lo que hay, no importa cómo vivimos, no hay consecuencias más allá de esta existencia. Entonces cada quien tiene libertad para vivir como quiera. Si no hay futuro, si no hay que dar cuenta a Dios de nuestros actos, si la vida es simplemente un accidente, un producto del azar, si somos como una llama que un día está encendida y al otro día deja de ser, se desvanece, se va, pues dediquémonos a satisfacer todos nuestros deseos y todos nuestros apetitos, si es que eso es la vida. Quiero decirle que esta idea, esto de lo que estoy hablando, es muy atractiva, una idea muy atractiva para el hombre pecador, que no quiere que sea cierto que Cristo resucitó. Tampoco quiere que sea cierto que todos los muertos serán resucitados. No quiere. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Es más cómodo y más agradable para él continuar en su pecado. ¿Pero cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que el Señor resucitó. Realmente Jesús resucitó, y así como Él, todos los muertos serán resucitados. Cabe esta pregunta, que es la razón del sermón de esta mañana. ¿Cómo serían las cosas si Cristo no hubiese resucitado? ¿Qué sería del Evangelio? ¿Qué sería de la fe?
¿Qué sería de aquellos que han testificado en favor de la resurrección del Señor? ¿Qué sería de aquellos que han proclamado las buenas nuevas de salvación desde los inicios de la iglesia hasta nuestro día? ¿Qué sería de ustedes? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros que somos creyentes en el Señor Jesucristo? ¿Y qué sería de todas aquellas personas que murieron creyendo en Él? El pasaje de hoy responde a todas estas preguntas. Nuestro texto de hoy lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, los versos 12 al 19. Primera de Corintios 15, versos 12 al 19. El mensaje se titula Si Cristo no ha resucitado. Vamos por favor a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Le doy un segundito como siempre para que busque su Biblia. Y mientras usted busca en su Biblia, quiero decirle algo que acaba de venir a mi corazón. Qué lindo sería que la iglesia todos los domingos estuviera así. Qué lindo sería que para nosotros el domingo de resurrección fuera todos los domingos. Porque la realidad es que el día del Señor es el domingo. Dice el Señor, Primera de Corintios 15, versos 12 al 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Es palabra de Dios, hermanos. Pueden sentarse, por favor. En los versos anteriores a este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo presenta una serie de evidencias respecto de la resurrección del Señor. Hace referencia a múltiples apariciones del Señor, incluyendo al mismo Pablo. Recuerde que Pablo tuvo un encuentro con el Cristo glorificado en el camino a Damasco. En el contexto de este pasaje que acabamos de leer, queda claro que había creyentes en esta iglesia de Corinto que aunque aceptaban la resurrección de Jesús, tenían que aceptarla. Porque quiero decirle que si uno no acepta la resurrección de Jesús, no se puede llamar cristiano. En esta iglesia había personas que aunque aceptaban la resurrección de Jesús, tenían problemas en aceptar la resurrección general de los muertos. Es justamente lo que vemos en el verso 12, el primero de nuestro texto, en el cual Pablo escribe a los creyentes de Corinto estas palabras. Les dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Desde el inicio de la iglesia, desde que la iglesia nació, la doctrina de la resurrección de Cristo ha estado presente. Eso no es algo nuevo. El día de Pentecostés, que usted conoce la historia, es el día en que nació la iglesia. Ese día el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y las personas que estaban en el aposento alto. Y posterior a eso, el apóstol Pedro predicó su primer sermón, iba a decir discurso, pero su primer sermón. Se añadieron 3,000 personas a la iglesia ese día, 3,000. Y en ese primer sermón del apóstol Pedro, escuche lo que él dice. Hechos 2, versos 22 al 24. Dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras.
Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Verso 24, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Los creyentes de Corinto sabían que la resurrección del Señor Jesucristo era parte fundamental de la fe cristiana, parte fundamental de la predicación del Evangelio. Pero aún así, había algunos que ponían en tela de juicio la resurrección de los demás, la resurrección general de los muertos. En otras palabras, ellos creían que Cristo había resucitado, pero veían la resurrección de Cristo como una excepción. Fue algo excepcional, no es la regla. Y es posible, muy posible. Recuerde usted esto, estas personas venían del paganismo. Estas personas venían del paganismo y es posible que la idea del dualismo que hemos hablado aquí alguna vez, usted la ha escuchado, esta idea de que lo material es malo y lo espiritual es bueno, tenía que ver en esto que estas personas pensaban. Ellos pensarían, no es posible que todos los muertos resuciten porque eso suena repugnante. Es repugnante, el cuerpo es algo repugnante, es algo malo. Lo espiritual es lo bueno. O sea que es posible que esa sea la razón por la cual había creyentes en Corinto que pensaban de esta manera. Contrario a la creencia del dualismo, ¿qué enseña el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento afirma la resurrección general de los muertos. Usted ha seguramente leído el libro de Job. El pastor Diego predicó sobre Job hace un par de semanas. Este libro se cree es el primer libro que fue escrito de la Biblia. Escuche lo que dice en Job 19, versos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Al final se levantará sobre el polvo. Luego Daniel, el profeta Daniel, en Daniel 12:2 escribe estas palabras muy claras. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y el desprecio eternos. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Ahí está la resurrección de los muertos y está el juicio. En base al hecho de que no solamente la predicación en la era de la iglesia presenta la resurrección de Cristo, pero las escrituras del Antiguo Testamento predicen tanto la resurrección de Jesús como la resurrección general de los muertos, que es lo que acabamos de ver, el apóstol Pablo lanza una importante conclusión. Verso 13. Esta es la conclusión de Pablo. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Y lo repite en el verso 16, lo dice de esta forma. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Es algo bastante lógico, ¿no? Como él piensa. Si es cierto que los muertos no resucitan, entonces no podemos creer que Jesús resucitó. Es lo que le está diciendo. ¿Por qué pensar que Cristo sí resucitó si los muertos no resucitan? Pablo básicamente le está diciendo a los creyentes de Corinto y por extensión a todos nosotros que es necesario creer ambas verdades. Es necesario creer que Cristo resucitó de los muertos y es necesario creer que los muertos también resucitarán. Si negamos la resurrección de los muertos, no hay razón para afirmar la resurrección del Señor Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, aquí viene el corazón de este mensaje. El corazón de este mensaje es este: si Jesús no resucitó, ¿cuáles son las implicaciones de eso?
¿Cuáles son las implicaciones de que Jesús no haya resucitado? Vamos a ver 5 implicaciones que surgen de nuestro pasaje. Las voy a enlistar antes de explicarlas. Si Cristo no resucitó, la predicación es infructuosa. La fe en Cristo es inútil. Los testigos de la resurrección y quienes la proclaman son unos mentirosos. Todos los que afirman creer en Cristo están muertos en sus pecados, o sea, ustedes y yo. Y a toda persona que ha muerto creyendo en Cristo, le espera la condenación eterna del alma. Ahí está. O sea que vamos a iniciar con la primera consecuencia. Primera consecuencia, si Cristo no ha resucitado, la predicación es infructuosa. Primera parte del verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Hermanos, si Cristo no resucitó, esto que yo estoy haciendo ahora no tiene ningún sentido. Ningún sentido. La certeza de la liberación del pecado y de la muerte es reemplazada por esclavitud si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, usted y yo somos ahorita, en este momento, esclavos del pecado y prisioneros de la muerte. Eso somos si Cristo no resucitó. En lugar de buenas nuevas, estos serían las peores noticias del mundo. Serían malas noticias. ¿Por qué? Pues porque no habría un camino para que nosotros los hombres pudiésemos ser liberados de esa esclavitud del pecado. Sin la resurrección de Cristo, la predicación está desprovista de toda esperanza de cambio, de todo poder para salvar. Dicho en otras palabras, si Cristo no resucitó, esto no es poder de Dios para salvación. No es poder de Dios. Si Cristo no resucitó, aquí no hay ningún poder. Y este librito es un libro más. De hecho, lleno de mentiras. Si Cristo no resucitó. Segunda consecuencia que enfrentamos si Cristo no ha resucitado. Punto 2. La fe en Cristo es inútil. Inútil. Segunda parte del verso 14. Dice, y vana también la fe de ustedes. ¿Sí? Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces la predicación, pero también es vana la fe de ustedes. Le está hablando a los creyentes de Corinto y nos habla a nosotros. Si Cristo no resucitó, la fe que ustedes tienen es vana. Ahora, esa palabra vana tiene la connotación en el idioma original de algo vacío, algo sin sustancia, algo sin verdad, algo sin poder. Yo les he dicho en otras ocasiones que no es suficiente con tener fe en lo que sea. Hay personas que dicen, no, yo tengo fe, pero ¿en qué tiene fe? El objeto de la fe es muy importante. No es creer en lo que sea. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios. Y Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. El objeto de la fe es vital. Escúcheme, si el objeto de la fe cristiana es un hombre muerto, esa fe está desprovista de todo poder. No sirve para nada. No sirve para nada. Un muerto no tiene capacidad para hacer nada. Yo espero que usted eso lo sepa, ¿cierto? Es obvio. Un muerto no hace nada. Si Cristo está muerto, la fe nuestra es vana. Exacto. No sirve para nada. Pregunto esto. ¿Cómo confiar que un muerto va a arrebatarnos a nosotros del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz? De hecho, ¿cómo concebir que exista un reino de la luz si el que debía vencer la muerte no lo logró? ¿Cómo pedirle a un muerto que nos salve a nosotros de morir? Piénselo, hermano. ¿Usted se imagina usted estar ahogándose en el mar y hay alguien que ya se ahogó y usted viene a pedirle ayuda? Nosotros no le podemos pedir a un muerto que nos salve. Si Cristo no ha resucitado, la fe en Cristo es una fe vacía, sin sustancia, es una fe que no sirve para nada. Punto 3, tercera consecuencia que vemos si Cristo no ha resucitado.
Todos los que han testificado de la resurrección y quienes la proclaman son unos mentirosos. Verso 15 de nuestro pasaje. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, si Cristo no resucitó, el apóstol Pablo es un mentiroso, Pedro es un mentiroso, Mateo, Juan, los demás apóstoles, todos son unos mentirosos. Los demás discípulos de Cristo que afirmaron haber visto al Señor resucitado son todos unos mentirosos. De hecho, si Cristo no ha resucitado, ¿cómo pensar que el Evangelio tiene alguna validez? Si en verdad Cristo no ha resucitado, ¿por qué entonces creer otras cosas en este libro? O sea, si lo que no podemos creer es lo que dice que Cristo resucitó, la pregunta es, ¿por qué creer el resto? Si ya hay mentiras aquí, ¿por qué creer lo demás? No se puede. No podríamos creer. ¿Qué hacer, por ejemplo, con las profecías del Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Cristo? Si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos con esas profecías? Si los profetas mintieron al escribir las predicciones sobre la resurrección del Mesías, ¿por qué creerles otras cosas? Eso es tan simple como esto. Es como cuando a usted le dicen mentiras. Quiero decirle, trate de no decir mentiras. ¿Sabe por qué? Porque cuando a uno le dicen mentiras, la próxima vez, ¿cómo cree uno? Se vuelve difícil creer cuando a uno le dicen mentiras. Bueno, ¿cómo vamos a creer la Biblia si todos estos individuos lo único que decían eran puras mentiras? O sea, ¿cómo vamos a saber qué es verdad y qué es mentira? No se puede. Y vamos a ir todavía más lejos. Si Cristo no ha resucitado, el propio Jesús, en el mejor de los casos, estaba tremendamente confundido. Por no decir que era un mentiroso. ¿Por qué? Pues porque Él habló de su resurrección. Él habló de su resurrección. Un ejemplo, Lucas 9:22. Dice el Señor, el Hijo del Hombre, o sea, Él, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso lo dice Él, de sus propias palabras, en sus propias palabras. O sea que si Cristo no ha resucitado, le pregunto esto, ¿cómo le vamos a creer al Señor lo que dice? O sea, si Él dice que Él va a ser resucitado y no resucita, la pregunta que yo hago es, ¿cómo creerle lo demás que nos dice? Se pierde la credibilidad. Si Cristo no resucitó, se pierde la credibilidad, incluso del Señor Jesucristo. Y también se pierde la credibilidad de toda persona que a través de la historia ha predicado el Evangelio. Todos los grandes predicadores del pasado, todos son unos mentirosos si Cristo no resucitó. Y todos los predicadores del Evangelio hoy, en nuestro día, incluyéndome a mí, somos unos mentirosos si Cristo no ha resucitado. Escúcheme, si Cristo no ha resucitado, cada domingo que usted viene acá, ¿sabe a qué viene? A escuchar puras mentiras. Otras veces le he dicho, para eso vámonos para la playa o vamos a otra cosa, hagamos otra cosa. No perdamos el tiempo acá. Si Cristo no resucitó, no perdamos el tiempo acá. Usted no necesita venir a escucharle las mentiras a una persona. No necesita eso. Estoy seguro que tiene cosas más importantes que hacer. Cuarta consecuencia, si Cristo no ha resucitado. Punto 4. Todos los creyentes de hoy estamos muertos en nuestros pecados. Verso 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es simple. Si Cristo no ha resucitado, la fe nuestra no tiene ningún valor eterno. Ninguno. No hay valor eterno. No existe. Si Cristo no ha resucitado, usted es igual a un incrédulo. Lo mismo. Tiene el mismo futuro. Si Cristo no resucitó,
tanto usted como el incrédulo, estamos encaminados a enfrentar la ira divina. Si Cristo no ha resucitado, la vida de Cristo no puede estar en nosotros, ¿cierto? Porque el muerto no puede dar vida, no tiene vida para dar. Usted sabe lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy ¿qué? Ya no soy yo el que vive, sino que ¿quién vive en mí? Sino que Cristo vive en mí. Si Cristo no resucitó, ¿qué sentido? O sea, ¿quién vive en mí que está muerto, por favor? No se puede. Sería una contradicción si Cristo no ha resucitado. Esto sería una contradicción. Si Cristo no resucitó, el creyente no se convierte en una nueva creación, ¿no? Como dice Pablo en 2 Corintios 5. El que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva persona. Bueno, si Cristo no resucitó, usted y yo seguimos siendo cadáveres espirituales. Eso es lo que somos. Cadáveres espirituales. Todos nosotros. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es una hueca esperanza de una gloria que jamás va a llegar. Qué tristeza, qué tristeza. Llegamos a la quinta y última consecuencia que vemos en el pasaje de hoy. Si Cristo no ha resucitado, a toda persona que ha muerto creyendo en Cristo, le espera la condenación eterna. Verso 18. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Esa frase, los que han dormido en Cristo, hace referencia a las personas que murieron creyendo en Jesús. Personas que se murieron creyendo en Jesús, creyentes. O sea que si Cristo no ha resucitado, no solamente usted y yo estamos perdidos, pero su abuelita, si es que su abuelita era creyente, o su tatarabuelita, o su padre o su madre, o esas personas que usted quiere y que admira su fe, están perdidas. Si Cristo no resucitó, ellos están perdidos. Si Cristo no ha resucitado, ¿usted se acuerda de Esteban? Esteban, el primer mártir de la iglesia, que lo apedrearon por su fe en el Señor Jesucristo. Bueno, si Cristo no ha resucitado, Esteban está tan perdido como sus asesinos. Si Cristo no ha resucitado, tanto Esteban como sus asesinos están encaminados a sufrir la muerte eterna de sus almas, si Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, todos los discípulos de Jesús experimentarán el juicio divino. Si Cristo no ha resucitado, los sacrificios de Pablo, de Pedro y de todos los demás habrán sido completamente en vano, en vano. Igualmente, el costo de seguir a Cristo que todo creyente paga, le recuerdo que hay un costo de seguir a Cristo. Bueno, ese costo sería totalmente en vano si Cristo no ha resucitado. Todas las personas que han dado sus vidas para servir a Cristo, muchas personas llegando incluso a dar sus vidas, a morir, muertes horribles. ¿Ok? Horribles. A las personas, incluso al día de hoy, hay muertes horribles, pero en la historia pasada las quemaban vivas por su fe en Cristo. Todo ese sufrimiento en vano si Cristo no resucitó. Habrán luchado y padecido en vano. ¿Qué decir de Abraham? ¿Qué decir de Isaac, de Jacob, de Moisés, de José, de David, de Samuel? Y todos los demás hombres y mujeres que vivieron y murieron creyendo en el Dios de Israel. ¿Qué pasaría con ellos si Cristo no ha resucitado? Hermanos, todos estarían condenados a la muerte eterna. Todos. Porque Cristo fue enviado para pagar también los pecados de ellos, según Pablo en Romanos 3:25. Si Cristo no ha resucitado, todos los creyentes pasados, presentes y futuros somos habitantes del reino de las tinieblas, somos enemigos de Dios, según Romanos 5:10, y todos sin excepción, estamos condenados a la muerte eterna de nuestra alma, según Romanos 6:23. Fuerte, ¿no? Ahora, a la luz de esto que estamos hablando, juzgue usted
si la resurrección de Cristo es importante o no. El pasaje termina con el verso 19 y yo interpreto este pasaje como este verso como la conclusión perfecta. Creo que esa es la conclusión perfecta del sermón, por eso no la incluí como un punto más. Escribe el apóstol Pablo, escuche esto, y esto lo incluye a usted y a mí, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión de todo lo que acabamos de ver. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Si Cristo no resucitó, usted es una persona digna de lástima. Yo soy una persona totalmente digna de lástima. Dignos de lástima por vivir engañados. Dignos de lástima por regocijarnos en una mentira. Piénsalo. Aquí nos estamos gozando con la resurrección de Cristo. Regocijarse en una mentira. Pobres, tontos. Dignos de lástima por poner nuestras vidas y esperanza en manos de un hombre muerto. Pero esta es la peor de todas, la más fuerte. Escuche, pero sobre todo dignos de lástima por estar encaminados a recibir el castigo de Dios, creyendo estar enrutados hacia las delicias de su gracia. Yo no me puedo imaginar nada más trágico que eso. Creer que estamos camino al cielo, creer que estamos camino al Señor, pero resulta que lo que nos espera es un Dios que es fuego consumidor. Qué tristeza de nosotros. Qué gran tragedia enfrentar al Dios Santo si todo lo que tenemos para ofrecerle es nuestra justicia humana. Usted sabe lo que nuestra justicia humana es para el Señor, según Isaías. ¿Trapos qué? Inmundos. Trapos inmundos. Si esa fuera nuestra realidad, hermanos, créame, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero en el verso 20, que no lo vamos a ver hoy, no es parte de nuestro estudio, el apóstol reitera la maravillosa verdad de la resurrección del Señor Jesucristo. El verso que viene justo después, miren lo que dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Amén, ¿cierto? Amén. Esa es la verdad gloriosa que hoy celebramos. Cristo resucitó y es el primero, por eso se llaman las primicias, es el primero en hacerlo para vida eterna. Todos los creyentes que hayan muerto al momento en que Cristo venga por su iglesia le seguirán, ellos van a ser resucitados. Y los cristianos que estén o estemos vivos, cuando el Señor venga por su iglesia, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Esa transformación qué es? La recepción del nuevo cuerpo. No sabemos cómo va a funcionar eso, pero es lo mismo. Los primeros, los que creyeron en Cristo y murieron, son resucitados, y posteriormente, si usted y yo estamos vivos, si Cristo llega hoy, no me pregunte cómo va a pasar, pero ese cuerpo que usted y yo tiene ahorita, de un momento así es transformado por un cuerpo glorioso como el cuerpo de Cristo. Amén. Escúcheme, ya voy a acabar. Los cristianos no, grande, en negrilla, mayúsculas. Los cristianos no somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Nosotros somos los receptores de una gracia infinita, totalmente inmerecida, porque ninguno de nosotros la merece. Somos coherederos con Cristo de un reino maravilloso y eterno, que es la promesa para todo aquel que pone su fe en el Hijo único de Dios. Es posible, ojalá no, pero es posible que haya alguien aquí en esta mañana que todavía no ha puesto su fe en el Señor Jesús.
Quizás usted piense, o alguien que nos esté viendo o nos vaya a ver, quizás usted piense que es más conveniente no creer. Pues de esa manera, usted se cree el dueño de su vida. O al menos eso piensa. Usted cree que es el dueño de su vida. Obviamente no lo es. El Señor Jesucristo está vivo y el Señor Jesucristo va a regresar nuevamente en gloria, no como un bebé, en gloria, para juzgar a los hombres. Quiero decirle esto, escúcheme, todo pecado que usted y yo cometemos tiene que ser pagado. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Pagó por completo los pecados de toda persona que creería en Él. Por completo. Ahora, aquellos cuyo pecado no ha sido pagado por Cristo, adivine qué pasa. Lo tienen que pagar ellos. El pecado hay que pagarlo. Alguien lo tiene que pagar. Es o Cristo o somos nosotros. ¿Y sabe cuál es el precio? Es un precio muy alto. Muy alto. El precio del pecado es la muerte eterna del alma. Ese es el precio del pecado. Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, ¿cómo entendemos esto? Bueno, cuando nuestro pecado no ha sido pagado por Cristo, recibimos una cuentica de cobro. Recibimos una cuentica de cobro que solamente se puede pagar con nuestra alma. Y esa cuenta será cobrada. Lo repito, esa cuenta será cobrada. No le quepa duda. No se deje engañar. No piense que el Señor se va a olvidar de su cuenta. No. Esa cuenta va a ser cobrada. Yo hoy le invito a usted, cualquier persona que esté aquí, que no sea un creyente, cualquier persona que nos esté viendo, que no sea un creyente, yo le invito a que no despreciemos ese regalo de la salvación eterna del alma a través de la fe en el Señor Jesús. Jesús está vivo, realmente vivo. Es un Dios vivo. Y es el único que puede conceder el perdón de los pecados y la vida eterna. No hay nadie más. Por favor, entienda eso. Esa es otra mentira. Hay otros caminos, hay otras formas. No las hay. No las hay. Si las hay, Cristo es un mentiroso. Porque Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida y Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, escuche esas palabras. Esas palabras son completamente claras y son excluyentes. No hay otra forma si creemos lo que Jesús dice. No hay otra manera de llegar a Dios, no hay otro camino. El verso más famoso de la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero ¿qué? Tenga vida eterna. Vida eterna. En Juan 3:16 están los dos lugares. Lugares, hermanos, lugares. Por favor, tenemos que entender que son dos lugares físicos. Físicos. Hay un infierno real y hay un cielo real. Y toda persona va a terminar en uno de esos dos lugares. ¿Qué determina en dónde? ¿Qué hacemos con el nombre de Cristo? Eso es lo que determina el destino eterno. Si es acá o si es acá. Abra su corazón. Reconozca ante el Señor sus pecados. Si usted no ha creído en el Señor, arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón a Dios.
y entréguele el timón de su vida. Yo le aseguro a usted que si usted lo hace, Él no lo va a defraudar. Cristo es un Dios fiel, fiel, completamente fiel. ¿Qué va a pasar? Su vida cambiará para siempre, para siempre. Usted será partícipe de la gloria eterna reservada solamente para aquellos que a través de la fe en Cristo son hechos hijos de Dios. Ese es mi deseo para ustedes en este día. Damos gracias, Padre, a ti en el nombre de Jesús. Por tu palabra. Damos gracias porque en efecto Jesús ha resucitado. Qué grandes implicaciones. Qué terribles implicaciones si no hubiese sido así. No habría esperanza. Seríamos nosotros los cristianos los hombres más dignos de lástima. Tu palabra sería infructuosa. La fe en ti sería inútil. Personas como yo seríamos unos tontos y además mentirosos, engañando a todo el mundo con un mensaje que no es verdad. Señor, tantas implicaciones que hemos visto en esta mañana, pero damos gracias porque en efecto tú levantaste a Jesucristo de los muertos. Amén. Y por eso, porque Él está vivo, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Nosotros también seremos levantados y recibiremos un cuerpo glorificado como el de Cristo. Lo corruptible dará paso a lo incorruptible. Damos gracias a ti por esa gloriosa verdad y oramos por cualquier persona, Señor, que esté aquí o que quizás nos esté viendo o que tal vez nos vaya a ver en el futuro. Cualquier persona que aún no haya creído en ti, Señor, concédeles el don de la fe. Concédeles el arrepentimiento genuino de sus corazones. Tráelos a la vida, Señor, así como nos has traído a nosotros. Gracias, Señor, no solamente por el sacrificio, la cruz, la sangre de Cristo, pero gracias porque Jesús está vivo. Amén.